Hola amigos, buenas tardes en este jueves 16 de enero de 2025, taller 165, recapitulado tras 3 años. Primero voy a saludar a Claudia Barba, que nos dice muy buenas tardes, noches, Fernando y amigos buscadores. Intuyo que hoy hay balance o evaluación. Me parece muy pertinente. Elena Álvarez, buenas tardes a todos. Muy bien por hacer una recapitulación. Nunca va mal. Gris Díaz, hola, querido profesor y amigas y amigos buscadores. Siempre es un placer compartir con ustedes desde Honduras. Aina Canet, buenas tardes, Fernando y compañeros de camino. Saludos desde Valencia. Manolo, buenas tardes y saludos, profesor. Hoy sí, en directo. Estupendo. Angélica, hola, profesor Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Suga, hola, Fernando y amigas y amigos, buscadoras y buscadores. Buenas tardes, noches a todas y todos. Saludos. Arnaldo Hernández Viera, saludos fraternales a todos desde San Juan, Puerto Rico. AZ, buenas tardes, noches, Fernando y buscadores. Gris Díaz, saludos, te manda Ami. Hola, Ami. Hoy me tocó traerla a la oficina. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, queridos compañeros de búsqueda. Feliz por este tercer aniversario de este hermoso grupo. Saludos desde Guatemala. Saludos para Ami, dice Suga. Y Andrisus Andrómeda, buenas noches, queridos buscadores y profesor Fernando. Gris Díaz le da las gracias a Suga. Ansel, buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues cuando puse el cartel tenía la idea clara del tema, pero cuando he ido a desarrollarlo en el guión, pues me he dado cuenta de que no nos va a dar tiempo ni por asomos a decirlo en un día. Así que hoy vamos a hacer una parte, vamos a decir así, la parte bonita, la parte casi de los premios, de las medallas, y el próximo día veremos las tareas. Lo primero que tengo que decir es que la idea de que este es un camino exigente la he tenido desde muy al principio. Los primeros talleres presenciales que hicimos, pues hubo gente que se retiró, y alguno pues me dijo, es que las reglas son difíciles. Bueno, en aquel entonces yo no había desarrollado todas las cosas que han ido sucediendo después y, bueno, bien, sí. Desde luego, esto no es para la gente que, por ejemplo, pues tiene problemas de convivencia con su pareja y quiere resolverlos, o tiene dificultades de adaptarse en el mundo y quiere ver qué hace, gente que se lleva mal con todo el mundo. Hay muchas personas para los que esto es demasiado exigente y por eso pues fallaban. Ahora ya sabemos todo lo que hay que hacer para llegar a la rampa. Sabemos de las asignaturas pendientes que hay que tener aprobadas para que te interesen estas cosas. Las puertas que hay que pasar para cambiar de nivel, los niveles que hay que superar. Y entonces, pues los que al final llegan a todas estas cosas, pues se interesan y lo que aquí decimos está en consonancia, en sintonía con lo que ellas están buscando, esas personas. Pero no están estos talleres para superar niveles anteriores, sino para la gente que está al final del nivel 3C, que ha aceptado la buena ética de siempre y que incluso se les queda corta la religión ancestral, la doctrina ancestral. Y pues de estos hay pocos, pero los suficientes para llenar un taller. Entonces, sí, es exigente, pero
no debe ser exigente para vosotros, porque por eso perseveráis, aunque no todos los que están aquí oyendo estén desde el principio, pero hablaremos también de los que están desde el principio y los que no, pero quizás el próximo día, seguro el próximo día. Em, las personas que son idóneas para este taller, pues entonces comprenden que lo que aquí damos es justo lo que están buscando. Y tengo que decir que cada camino completo lleva la impronta y el vocabulario del que lo diseñó, porque tiene que haberlo recorrido. La persona que enseña algo tiene que haber recorrido ese camino para que su enseñanza sea válida y el camino sea válido, porque tiene su propia experiencia. Se enseña lo que uno vive, no se enseñan teorías, y el que enseña teorías está condenado al fracaso. Entonces, lo que importa es lo que hicisteis antes, incluso no de venir aquí, sino antes de nacer. La base de todo lo que cada uno somos está en cómo nos hemos comportado en las anteriores ocasiones. Y si uno no se comportó adecuadamente, pues no llega a... No puede con las reglas, por ejemplo, ni entra siquiera en los círculos. Y para los que sí están, para los que hicieron todas las tareas pendientes, pues entonces están puestas tres recompensas, tres tipos de recompensas, que son recompensas de lo uno, que son las medallas. Conforme os acercáis a lo uno con mayúscula, vais a ir percibiendo y disfrutando de las recompensas de lo uno. ¿Por qué? Porque participaréis de la forma de ser de lo uno, de la plenitud divina. Y entonces os visitará en mayor o menor grado, con mayor o menor frecuencia y con mayor o menor duración, la felicidad. Que cada vez tenéis que ser más felices es algo que lo hemos dicho más de una vez y que lo habéis dicho también muchos de vosotras y vosotros. Entonces vamos a ver los tres niveles que yo he experimentado con otras personas, con los asistentes a otros talleres también. Y el nivel primero es el que decía Eutropio, el de las cebolletas y los caracolillos que hay en las cunetas del camino. Eutropio era un guasón y decía las cosas pues en plan de broma. Le llamaba cebolletas y caracolillos. Y no hablaba de cebollas y caracoles, sino de pequeñas cebollas y pequeños caracoles. Que si el viajero de aquella época, año 60 de nuestra era, se encontraba abundantes en el camino, pues organizaba una merendola con esos y con los que le acompañaban, porque entonces se viajaba mucho a pie. Bien, pues decía así Eutropio para dar a entender que siguiendo un camino completo se encuentran satisfacciones extras, satisfacciones que uno no sabe por qué, pero las siente desde dentro y son muy claras. Y esas las habéis tenido que sentir muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque participáis, os acercáis a lo uno, a la plenitud divina. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues simplemente cuando se van cumpliendo bien algunas reglas, las que habéis elegido primero. No todas, simplemente algunas, 2, 3, 4. Y eso
¿qué sentido tiene? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues para eso voy a utilizar una palabra que es poco conocida, pero que la he buscado hoy en el diccionario por si acaso, y sí está, y es lo que en mi casa le atribuíamos, porque mi madre era hija de hortelanos. Mis abuelos se dedicaban a cultivar la tierra. Primero tierra ajena, contratados, y luego ya ahorraron y se hicieron con su propia huerta. Y en la huerta tenían animales. Tenían pues un caballo, tenían varios cerdos, tenían conejos, tenían gallinas y un perro que vigilaba todo. Y estaban acostumbrados a hablar con palabras relacionadas con los animales. Y entonces yo aprendí una palabra que era desasnarse. Y desasnarse es dejar de ser asno. Y lo que hacemos, lo que hacéis para llegar a las cebolletas y a los caracolillos es simplemente desasnaros, dejar de cometer burradas, dejar de hacer barbaridades sin saber que son barbaridades. Esas son las reglas. Simplemente eso, desasnarse. Evitar los mayores errores, los más burdos, los más elementales. De forma que, bueno, no os hagáis ilusiones, no estáis en la cima de la montaña sagrada, pero vais camino de esa cima. Y recordad o fijaros en la fortísima posesión que tienen los niveles 1 y 2, que todo su interés y todo su contento es que los demás les hagan caso y hagan lo que ellos dicen. Y fijaros que la posesión se pierde muy lentamente e incluso hay buscadores que tienen todavía restos de posesión ideológica. De forma que pues la posesión es una constante prácticamente en toda la humanidad actual. Menos un 3% o menos quizás un poco más de buenas personas del nivel 3C que no sean buscadores. La posesión todavía puede hacer mella en algún buscador, pero ya se ha superado la etapa más burda, la etapa de las reglas y los círculos. Cuando pasa un tiempo de esa situación, de estar disfrutando de lo que decía Eutropio en las cunetas, pues se puede llegar al segundo nivel de felicidad. Y el segundo nivel de felicidad son las colinas de la perfección. En las colinas de la perfección, que algunos habéis experimentado, todos no, y hablo siempre de los que han empezado desde el principio, cuando llevéis 3 años, este taller será válido plenamente para el que lleve 3 años. Pues la felicidad es mayor que la anterior y esto sucede con los cimientos bien puestos. Y cuando quizás se está buscando poner en marcha la capacidad inferior que menos usamos. Los hombres, el corazón inferior. Las mujeres, la mente inferior, la coraza mental. Cuando ya no se está cojo, porque ir con una pierna solo es estar cojo, estar disminuido, estar parcialmente inválido. Y posiblemente las colinas de la perfección exigen estar entero con las facultades, capacidades inferiores. Entonces, ¿qué son las colinas de la devoción? Pues son gratificaciones o consolaciones que llegan solas, en un momento, cuando uno está posiblemente en soledad, a solas consigo mismo, y que están dentro. ¿Y por qué vienen? Pues porque nos estamos identificando más con la plenitud. Y la plenitud es feliz. Y por tanto, nos hace participar de sus cualidades y nos invade una felicidad especial, mayor que la de los caracolillos.
conforme os vais haciendo plenitud, pues sois más como ella y ella es feliz. ¿Qué hay que hacer? Pues seguid igual y mejorad lo que veáis mejorable. Hay cosas mejorables todavía. Pues mejoradlas. Las veréis porque las hay. Observad y haced aquello que veis que podríais todavía mejorar. Y entonces se llega al tercer nivel de felicidad, que aquí llevamos contacto con el fondo. Primero le llamé contacto con el fondo, porque lo que está por encima pues le llamé fondo. Luego se dividió adivinando cómo son las cosas y mente superior, corazón superior, cuerpo superior. La mente superior, el corazón superior es el factor, el actor, la componente que provoca el contacto con el fondo, que es poner en marcha el corazón superior, que es la capacidad con la que sentimos cómo siente la divinidad, del orden de cómo siente la divinidad, parecido a, no sabemos cómo siente la divinidad, pero sí que el poner en marcha el corazón superior, uno se acerca a eso, tanto como un humano puede acercarse. Entonces, la felicidad es mayor en cada nivel de los que hemos dicho, pero también el tiempo es mayor. El tiempo de que empezáis a que sentís el nivel primero, el de las cebolletas y los caracolillos, es 1. Para llegar a las colinas de la perfección pasa bastante más tiempo, el doble o el triple. Y para llegar al contacto con el fondo todavía pasa más tiempo, el doble o el triple que el que hay entre el nivel 1 y el nivel 2. De forma que este trabajo, esta carrera, es para toda la vida. Bueno, pues no tenemos que asustarnos porque nos lleve pues más de 6 años, porque pues una carrera larga de las de aquí abajo, pues a lo mejor lleva 6 años, como puede ser la medicina. Bueno, pues esta carrera es para toda la vida y posiblemente durará más de 6 años. Y se acaba cuando están puestas las dos capacidades superiores a nivel permanente. Yo suelo decir como mente y corazón por defecto. Sin hacer nada, ya está presente, ya está instalada. La mente superior y el corazón superior. Eso es hacer la carrera. Entonces, que sepáis que la meta, la cima, que es el corazón superior, es una hazaña tremenda. Algo así como que los de arriba se asombran cada vez que un humano llega a la meseta que decimos aquí, a tener pisar la cima de la montaña sagrada. El contacto con el fondo requiere mucha plenitud en vosotros, plenitud en el día a día, no en momentos determinados, en el día a día. Requiere no andar cojos, tenéis que haber puesto perfectamente en marcha las dos capacidades inferiores y utilizarlas con toda facilidad. Y hay que trabajar, hacer ejercicios especiales para poner en marcha el corazón superior. Ya hemos hablado un poco de ellos, pero insistiremos y hablaremos más. Y entonces se incorpora al corazón superior, se le pone en marcha un rato ciertos días. Los días mejores, porque sabéis que hay días buenos y días no tan buenos. Pues los días mejores, un rato de los días mejores. Y entonces llegará el contacto, primero, el contacto por sorpresa. Y cuando trabajéis
ese contacto más tiempo y se os vaya haciendo familiar, pues entonces llegará el contacto a voluntad, siempre que quiera uno. Y uno querrá todos los días, lógicamente. De forma que esta es la trayectoria que os espera a todos, porque ya previsiblemente casi todos estaréis más allá del punto de no retorno, cuando ya no vais a abandonar porque ya habéis pasado por alguna de estas medallas, os han puesto alguna de estas medallas. El que hay que hacer para tener en marcha el corazón superior y disfrutar de un contacto con el fondo no se puede enseñar en concreto. No es cumple estas reglas o hace estas normas. Tiene que ser, es mucho más amplio y mucho más vago. Tenéis que ser tremendamente plenos. De forma que no haya nada que podáis hacer para aumentar vuestra perfección que no sepáis y que no hayáis puesto en marcha. No se puede concretar más. Si se pudiera, yo os lo haría, os lo diría. Tenéis que atacar ahí, en la plenitud. Y ahí está vuestra iniciativa y vuestra entrega y vuestra constancia. Ser tremendamente plenos. Esa es la receta. Vosotros veréis cómo lo hacéis. Hablaremos de ello previsiblemente en breve plazo. Y voy a seguir con los mensajes de los que no he leído antes. Denis Urbina nos dice buenas tardes, saludos, Fernando y amigos buscadores. Yule, Agabonda Nori, Musus, que significa besos. Carlos Torres, buenas tardes, Fernando, y saludos a todos los buscadores. Miguel Ángel Medrano dice, yo puedo percibir que varios de los que hemos iniciado con estos talleres nos encontramos un poco más sólidos en nuestra evolución, a como cuando iniciamos este camino hermoso y de muchos premios. Sí, sí, yo también lo percibo, Miguel Ángel, yo también lo percibo. Es que, claro, 3 años son bastante tiempo. Es decir, pues 100 días es poco tiempo para las reglas, por ejemplo. Es poco. Un año sigue siendo poco. Pero ya 3 años, bueno, pues ya es un tiempo de cierta entidad. Quizás para haber conocido el primer nivel, la primera medalla, los caracolillos y las cebolletas de Eutropio. No para que todos estéis en las colinas de la perfección. No, no es suficiente. Después de poner los cimientos plenamente, reglas y círculos, hay que estar un tiempo, digamos, aprovechándose del éxito. Como se decía en mis tiempos en las milicias universitarias. Aprovechando el aprovechamiento del éxito. Hemos conquistado una loma y ahora estamos ahí descansando del trabajo hecho y mirando alrededor. A ver qué hay por allá, qué terreno nuevo, qué novedades hemos alcanzado. Y a partir de ahí, trabajando más, dejando de estar cojos, se podrán conseguir las siguientes medallas. La siguiente, las colinas de la perfección. El próximo día voy a plantear un proyecto de próximas tareas y próximas charlas para que veamos el siguiente paso, la siguiente colina a conquistar, que es el no andar cojos. Porque andar cojos es una debilidad
que puede tener consecuencias negativas. Y un buscador debe estar ya suficientemente maduro y preparado para la vida para no tener que afrontar situaciones adversas y importantemente adversas. Está preparado mejor que nadie, pero hay que poner los medios para que no le sucedan cosas negativas ya. Y para eso tiene que trabajar con los dones que tiene, con las capacidades inferiores, las primeras. Es como si voluntariamente nos metiéramos un brazo dentro de una venda y no usáramos un brazo. No, nadie hace eso. Bueno, pues eso es lo que hay que primero poner en marcha y evitar el dejar de usar un brazo, dejar de usar una pierna. Veo que Sandra Roberts nos dice: buenas tardes a todos desde Zaragoza. Llego tarde, no importa. Aquí está el vídeo grabado felizmente. Spiedram, buenas tardes. Sonia Penayo. Hola, Fernando. Amigos, qué alegría estar en este taller. Abrazos a todos. Y Miguel Ángel Medrano nos dice: vemos a la gente como parte de lo uno. Entiendo el nivel de cada quien posee y se encuentre o se encuentre. Y tomar con paciencia la vida, ayudando a quien lo pida. Sí. A fin de cuentas es hacer el bien. Y esto es básico, es elemental. Se explica en todo camino. Hay que hacer el bien, en lo que uno pueda. Ayudar al que se deja ayudar. Y apoyar al que denote que necesita un poco de ayuda. No es cuestión de predicar, no es cuestión de divulgar gratuitamente a todos los vientos, no, porque la mayor parte de la gente no está dispuesta a tocar estas cosas, sino que está a otras cosas distintas y por tanto pues no van a hacer caso. Tiene que partir por parte del ajeno, del tercero, del que está fuera. Ya decía Duns Scoto y Eugena, la autoridad está dentro del que escucha, no dentro del que habla, sino dentro del que escucha. Él es, el que escucha, es quien va a dar autoridad a lo que está oyendo, porque resuene con lo que él lleva dentro. Luego, por tanto, tiene que llevar eso dentro, ese interés por algo que sea más que lo que ya conoce. Y eso no se puede contagiar. Eso tiene que existir en el interior del que escucha. Y que venga porque note que algo va bien en la persona a la que contacta. Y entonces, pues sí, habrá fruto. Dice Gris Díaz: después de los años que tenemos en este camino, hemos recuperado la salud, porque antes padecía mucho de dolor de cabeza y columna. He recuperado la tranquilidad y alcanzar la felicidad pura. Sí, sí. La felicidad pura es, entiendo que es Gris, la felicidad per se. O sea, sin causa justificada, sin causa que lo justifique. La felicidad de esta que hemos hablado, tanto en el nivel 1, las cebolletas y caracolillos, como en el nivel 2, las colinas de la perfección, es algo que viene de arriba. Está puesto así. Es parte del camino completo. Y la divinidad hace las cosas bien. Y entonces, pues, es la felicidad sin causa. La felicidad porque sí, porque es por algo interno que está dentro, que es la esencia. La esencia va creciendo conforme la hacemos ambiente de positividad, va creciendo y entonces esa esencia
crecida hasta un cierto punto, pues es la que provoca esa felicidad. Porque la esencia es de lo uno y siente como lo uno. Y lo uno siente muy bien. De forma que es connatural. Y por eso yo he dicho más de alguna vez que lo que aquí decimos son leyes de la naturaleza. Es decir, cambiar los circuitos neuronales es algo que es opcional. Hay gente que lo hace y hay gente que no lo hace. Pero si eliges los circuitos positivos, poco a poco el ser humano se va convirtiendo en aquello que se acostumbra a hacer. Y lo hace cada vez con más facilidad, con menos esfuerzo. Entonces, la felicidad llega sola, como si dijéramos. Es decir, esto es en cualquier camino completo que está dibujado con distintos trazos, se alcanza el mismo tipo de felicidad. La felicidad intrínseca. La felicidad pura. El gozo sin causa. Suga comparte con Miguel Ángel el diagnóstico y Carlos Torres dice, el punto de quiebre, en mi caso, fue la coraza mental. Desde allí he avanzado muy rápido. Ya estoy en el 90% en las 6 reglas, a punto de empezar los círculos. No he conocido los contactillos. No. Es que los contactillos es otro nombre que le dieron compañeros vuestros a las colinas de la perfección. Estoy convencido. Yo me baso en los relatos que me han hecho las personas que han tenido los contactillos. Si te hizo falta, Carlos, la coraza mental, es porque eras muy emocional. Y el que es muy emocional, independientemente de qué sexo tenga, el que es muy emocional necesita la coraza mental para compensar, para utilizar la mente para las cosas que hay que utilizar la mente. Y no el corazón. El corazón analiza muy mal. La mente es la que analiza bien. La mente siente muy mal. El corazón es el que siente bien. Entonces, es utilizar la mente para las cosas que son idóneas para la mente y el corazón para disfrutar de las cosas del corazón. Pero cada cosa en su sitio y para su destino. Pues enhorabuena, Carlos. Enhorabuena por ese 90% en las 6 reglas. Y ahora los círculos te van a costar menos, previsiblemente, casi seguro, que lo que te costaban las reglas. Y ninguno tengáis prisa por recibir las medallas, por llegar a los niveles de felicidad que hemos dicho. Ya vendrán, ya llegarán, solos, pero seguir mejorando vuestros circuitos neuronales, porque eso os cambia. Es decir, que el objetivo de la alquimia era transformar todo en oro, transformar al buscador en plenitud, porque entonces no se podían decir las cosas claras. Sonia Penayo dice, era alemán Johannes, seguro escribí mal su nombre. Ya miraré, Sonia, ya miraré. Y también tengo que decir que alguien que me ha contestado, que me ha puesto un mensaje en YouTube, que sí, que su marido me mande esos datos que tiene para comprobar, porque esa teoría no me he dedicado a ella por falta de tiempo, pero si lo tengo concentrado, sí que me interesa saber un poco qué verdad hay en esa teoría. Espero que llegue mi mensaje. Spiderman dice, ayer sentí emoción con un perro que se me acercó y me seguía. Sentí cariño hacia él. Sí, es que los perros son todo corazón. Los animales de compañía son todo corazón. Y lo
expresan muy claramente, muy directamente, si se tiene el mismo corazón. Y eso, Spiridram, sabes que se te da bien. Así que sí, no me extraña, no me extraña. Es una buena cosa el que uno se lleve bien con los animales. Es un síntoma positivo. Y sería negativo el que le tuviera miedo a los perros, por ejemplo. Y Andrisus Andrómeda dice, he visto en YouTube Nuestro Hogar, me ha encantado, seguiré pronto viendo la segunda parte. Sí, aquí hemos dedicado pues 3 talleres, creo que fueron, 3, a Nuestro Hogar. Precisamente hoy he visto uno de ellos. Tiene mucho mérito, porque se escribió antes de yo nacer, que nací el 45. Pues un año antes se escribió. Un año antes se editó y se escribió, creo que el 43. Ya dirás, y Andrisus, ya dirás la segunda parte. Grislia dice, es correcto, profesor, a eso me refiero con felicidad pura. Sí, sí. Es que esto se conoce cuando sigues un camino completo y cuando sigues durante tiempo. Y aquí hay que hablar de años, ¿eh? O sea, no de meses, no. El mes es un plazo, un tiempo insuficiente para medir nada en temas de plenitud. Hay que hablar de años. Antonio Cámara dice, en la segunda parte de Nuestro Hogar, un evolucionado encarna para ayudar, pero encuentra obstáculos fuertes. No sé si esto es correcto. Bueno, yo, Antonio, no te puedo decir porque esa segunda parte yo no sé si la vi. Quizás sí la vi, pero la vi antes de ver la parte más clara y conocida. Entonces, yo en el vídeo de Nuestro Hogar, ya detectaba que había cosas que no eran correctas. Y explico en el vídeo, que os animo a buscar, que te animo a buscar, Antonio, el por qué esas anomalías, discrepancias, diferencias. Como yo he escrito libros de temas polémicos, pues sé lo que pasa con los libros de temas polémicos, y más en 1943 o 44. Entonces, las ideas primeras del autor tuvieron que pasar por varios filtros, y esos filtros incorporaron imprecisiones. No estropean el conjunto de la obra, pero le añaden cosas que no son reales. De forma que eso que dices, Antonio, me temo que no sea cierto, que no sea correcto, porque hubo que obedecer a órdenes, digamos, de tipo comercial o ideológico. Y en 1943, pues la ideología no estaba en plan liberal, sino que estaba más bien en plan estricto de control. Y no se podían decir cosas que se salían por completo de la ortodoxia. De forma que es muy fácil, Antonio, que no sea correcto. Pero no estoy seguro de a qué te refieres y por eso tampoco recuerdo muy bien la película en la que se veía la vida del chico, la vida de... no recuerdo el nombre. Chico, prácticamente era Chico, Javier Chico creo que era, o Chico Javier. Entonces, pon en duda, pon en interrogante todos los detalles. Algún detalle que te choque, ponle un interrogante. Dice Sonia Penayo, Fernando, ¿podríamos aprender de Oriente aquí? No hace falta. En realidad, estamos exponiendo muchas verdades, todas, casi todas, las que se exponen en Oriente, porque
La doctrina es una, la realidad es una, la plenitud divina es una y la forma de acceder a ella es distinta. Los caminos son distintos, las palabras que se emplean son distintas, pero siempre se llega a la misma cima de la montaña sagrada, porque no hay más que una montaña sagrada, que es la unión con la divinidad. Unión en la medida en que un humano puede conseguirla, poniendo en marcha las capacidades superiores que la divinidad nos ha concedido. Y entonces, el que se llame de una forma u otra, pues crearemos contacto con el fondo o samadhi, pues es poco importante. Lo que importa es lo que se experimente en ese samadhi o contacto con el fondo. Por eso yo enseño las cosas de los maestros griegos. Ya vimos aquí, en talleres de estos, ya vimos cómo lo explicaban pues varios maestros, desde Pitágoras, con los versos pitagóricos, Parménides, Empedocles creo que también vimos, Heráclito, Demócrito no estoy seguro, Sócrates, Plotino y Epicteto. Antes he dicho Eutropio, no me he equivocado, es Epicteto, el autor del Breviarium. Entonces, el contenido es el mismo, Sonia. El contenido es el mismo. La forma de conseguirlo es distinta. El sendero para subir es distinto. Yo lo que sí puedo decir es que aquí yo fui muy brusco. Lo que yo hice, lo enseño. Y lo que yo hice fue un camino directo. Y por tanto, pues es directo y es más empinado. Pero todos lo habéis podido seguir sin mayores dramas. Y el que no le va este camino, pues silenciosamente lo deja y busca otro, como ya así ha pasado con los que encontraron que este camino era muy exigente, que han buscado otro y han seguido por otro. De forma que nadie se pierde porque un camino no le guste, encontrará otro. Miguel Ángel Medrano dice, nuestro Hogar 1 está mejorado y ahora está en español latino, hasta se puede encontrar en Disney con mejor calidad. Sí, recuerdo que el sonido era un poco débil en la versión que yo vi. Y dice, nuestro Hogar 1 y 2 en Disney. Bueno, pues para todos los que leéis esto, tened en cuenta, buscar en Disney nuestro Hogar 1 y 2. Manuel Kant pregunta, Fernando, ¿conoces un escritor, Antonio Blay? Hombre, claro, por supuesto, es un maestro. Es un maestro. Es un maestro que es de mi tiempo. Yo cuando estaba viviendo en Mondragón, es decir, cuando tenía 30 años, Blay estaba muy de moda, Antonio Blay, o Antoni Blay. Era catalán porque murió, era catalán. Y a mí me gustaba de él la precisión con la que hablaba. Yo comparaba a Antoni Blay, lo comparaba con Plotino, porque los dos tenían y tienen en sus obras la misma precisión al definir las cosas. Es decir, van directo al concepto que quieren explicar y lo explican maravillosamente bien. Entonces sí, claro que tengo varios libros de él, de Antoni Blay. No recuerdo ahora sí de memoria los nombres, porque incluso me hice una biblioteca, una cosa que os recomiendo, más adelante, cuando lleguéis a la meseta, haceros una biblioteca de maestros del conocimiento. No de hermanos mayores que viven, no, de maestros que ya pasaron y ya murieron. Y Antoni Blay debe figurar en vuestra biblioteca. Y Plotino también.
las Eneadas. Sería ideal que las Eneadas de Plotino estuvieran perfectamente traducidas. Es una lástima. Yo lo que sí pueda adelantaros es que en Plotino hay una Eneada de las 50 y pico que tiene, que se titula Sobre la belleza. Bueno, pues no es sobre la belleza el título, es sobre la perfección. Y donde quiera que veáis en esa Eneada, que se titula Sobre la belleza, belleza o bello, tendréis que sustituirlo por perfección o pleno, plenitud o pleno. Es sobre la plenitud, sobre la perfección, sobre lo que escribió Plotino. También de Antony Blyth tengo alguna aclaración sobre el estar centrado, porque a un alumno suyo yo pregunté, ¿qué significa estar centrado? Y me lo explicó. Entonces, cada maestro o cada hermano mayor que ha explicado un tema, Plotino o Antony Blyth, ha utilizado unos vocablos propios. Y esos vocablos hay que conocerlos para comprender exactamente de qué está hablando el maestro o el hermano mayor. Dice CI, personalmente puedo contaros que llevo 2 años. Siento que cumplo bien las reglas. Me siento satisfecho de mis logros, pero muy pocos caracolillos y cebolletas. Bueno, pues ya vendrán más. Ya vendrán más. 2 años no son 3. 3 es un tiempo suficiente. Quizás 2, CI, es un poquito poco. O sea, para que hayas tenido algún pequeño aperitivo de caracolillos y cebolletas, pues sí, parece ser. Pero una buena merienda, como Dios manda, quizás es un poco tiempo. Te hace falta más tiempo, CI. Con 1 año más, yo creo que los caracolillos se te darán bien. Manuel Camp, no, era maestro como usted. Ya sabes, no sabes. A mí no me gusta que me llamen maestro. Lo evito, no me gusta. No, profesor. Y si no, hermano mayor. Cuando alguien que sabe está vivo, es un hermano mayor. Y para ascender a maestro hay que morirse. Lo cual, pues, es un poco laborioso, ¿no? Conseguir ese nombre. No, porque eso se da en Oriente. En Oriente enseguida le llaman a uno maestro y al maestro parece ser que le gusta. A mí no me gusta. No, hermano mayor. O profesor o Fernando. Pero nada, no importa. No es fácil de entenderlo. No, por supuesto. Porque habla su idioma, Manuel. Porque Antony Blyth creó una escuela de conocimiento y habla su idioma. Y si no entras en ese idioma, pues no vas a poder entenderle bien. De forma que hay que comprarse todos los libros y leérselos en el orden que Antony Blyth los escribió. Porque cuando se escribe un libro sobre una cosa que uno se ha inventado, pues se explica bien en el libro. Todos los conceptos nuevos. O bien hay que ir a los talleres, pero eso ya no se puede, que él dio o que él grabó, si se grabaron. Es decir, es fundamental entender la sintaxis que se emplea en esa escuela. Entonces, vale, hermano mayor, me queda así. Así son las cosas, con los caminos completos que son nacidos o surgidos en el siglo XX. Los ha explicado alguien que ha recorrido ese camino, pero le ha puesto las palabras que a él le han parecido mejor, las que mejor entendió que explicaban lo que él estaba sintiendo y ofrecía a todo el mundo. Entonces, por eso, pues
tenemos la suerte de que Antoni Blay escribía en castellano y, por tanto, lo que está en sus libros es realmente lo que él pensaba. Otra cosa es si Antoni Blay hubiera escrito en griego. Entonces, las traducciones ya no serían lo mismo que sus obras en el idioma original. De forma que hay que tener mucho cuidado con las traducciones, porque traducir a un maestro de los antiguos implica conocer exactamente su vocabulario, y eso no se conoce. Y por tanto, no recomiendo ninguna traducción de un autor antiguo, de otro idioma. De otro idioma. Hermano mayor, eso es, así me gusta, Manuel. Ya. No, el centramiento era algo similar a lo que aquí llamamos el contacto con el fondo. Por eso es muy difícil de explicar. Cuando me lo explicaron, yo dije, Tate, esto es el contacto con el fondo. Pero claro, ya os he dicho hoy que el contacto con el fondo no se puede definir cómo se consigue. Yo no soy capaz de definirlo. Solamente puedo decir lo que he dicho. Sed tremendamente plenos. Y esperar. Esperar a que lo que habéis creado, lo que habéis hecho crecer, esos circuitos neuronales perfectos, dejando de caminar por los antiguos, vayan haciendo su efecto. Y entonces la plenitud que os llenará os hará desarrollar el corazón superior. Y con el corazón superior desarrollado os llegará el gozo sin causa, que es más todavía que el que se experimenta en las colinas de la perfección. El tiempo tiene que jugar en favor vuestra. Y para eso, pues 6 años no son nada a descartar. Digamos, 3 años de media o de mínimo para los cimientos, 2 años para no estar cojos y 3 o 4 años para conseguir el corazón superior. Y luego un poco más de tiempo para la mente superior. Y si se empieza por la mente superior, entonces 2 años para la mente superior y 3 o 4 años para el corazón superior. Y digo 3 o 4 porque el que empieza por la mente superior es porque es mental. Y ese va a tener más dificultades para hacerse con el corazón superior. Salvo que haya conseguido grandes logros en perfección trabajando el corazón superior. Así que antiguamente, en tiempos de Pitágoras a Plotino, año 500 antes del cambio de era, hasta el 160 después, o sea, 660 años, costaba del orden de 20 años igualar al maestro que le enseñó a uno. O sea, llegar a la cima de la montaña sagrada. 20. Hoy en día, con todos los medios que hay y con todas las facilidades y con todos los talleres semanales, bueno, pues eso puede bajar a 10 u 8. Pero no me atrevo a decir qué más. Dice, sí, el centramiento. Pues algo parecido al contacto con el fondo. Es una meta muy exigente, muy elevada. Claudio Barba dice, Fernando, ¿podemos leer a Plotino quienes aún no estamos en el tercer nivel de que has explicado? Bueno, por leer a Plotino sí. Voy a seguir. No lo he leído, siguiendo tus instrucciones, que me parecen justas. No hay peligro en leer a Plotino, pero en realidad no estás leyendo a Plotino. Estás leyendo lo que el traductor que ha elegido, creo que era Gredos, la editorial que ha editado en España a las obras de Plotino, las Eneadas,
Estás leyendo a lo que el traductor de Gredos ha entendido de lo que dijo Plotino. Porque posiblemente tampoco traduce a Plotino en latín, del original de Plotino en latín, sino que traduce con el original en latín más unas traducciones de otras personas en castellano, francés o inglés o alemán, que él domina y que él sabe traducir. De forma que de toda esa mezcla de escritos, lo que entiende el traductor de Gredos se parece a lo que Plotino dijo, pero no es igual que lo que Plotino dijo, porque el traductor de Gredos no conoce los secretos que conocemos nosotros. Y por tanto, pues no puede traducir bien. Yo siempre pongo el ejemplo de que la palabra logos, en mi peor diccionario que tengo de griego, en mi peor diccionario, tengo algunos que son así de gordos, pues en este no puedo porque está la pantalla encima del diccionario griego Vox, que es así, y tamaño cuartilla, tiene 72 acepciones distintas. ¿Cómo sabe el traductor cuál de ellas es la que empleaba Plotino? O Heráclito, o Sócrates, si tiene 72. Digamos que habrá 10 que tengan sentido en la frase, pero ¿cuál de las 10 es? Porque solo es una. O dos, si son prácticamente la misma acepción. De forma que esa es la dificultad de las traducciones. Por eso yo no recomiendo a nadie que se compre traducciones de maestros muertos que explicaron en otro idioma que no es el nuestro. Latín, griego, no. No. No estás leyendo al maestro que quieres. Estás leyendo algo parecido, pero los principales conceptos previsiblemente no estarán recogidos. Dice, tus instrucciones, sí, vale, Claudia, de acuerdo. Cei dice, esperaremos juntos una buena merienda, profesor. La verdad es que ya es mucho la sensación de ir mejorando. Sí, sí. Debéis aceptar la medalla que os ha tocado, que habéis conseguido. Porque de igual manera que debemos todos aceptar la velocidad a la que vamos ascendiendo, pues también tenemos que aceptar el logro que hemos conseguido. Porque lo hemos conseguido nosotros. No es un don de la divinidad, ni es un regalo, ni es un enchufe, ni es una casualidad. Lo hemos creado, lo habéis creado poco a poco, creando circuitos neuronales nuevos y dejando los antiguos. Desasnarse, recordar esto. Dejar de rebuznar como un asno y dialogar y hablar como un ser humano. Eso es lo que estamos haciendo. Y con eso mejoramos mucho. Mejoramos por dentro. Efectivamente. La sensación tiene que ser muy clara. Es muy clara. Dices Piedra, yo leía Plotino traducido. De todos modos lo disfruté. Sí, sí, claro. Porque lo que leíste es Piedra se parece mucho a lo que decía Plotino. Se parecerá en un 80-90%. Y ese 80 o 90% para un buscador le es suficiente. Pero es una aproximación. De todas formas, es para disfrutarlo. Porque vais a ver que en gran cantidad de cosas coincide con lo que aquí estamos viendo, porque estamos viendo lo que él y otros como él dijeron. Suga, esperamos con ganas la continuación de esta estupenda recapitulación. Manuel Kahn dice, Fernando, ¿tú das cursos? No, los cursos que doy son estos. Yo no hago cursos organizados de jornadas completas ni cosas de esas. Ya se me pasó la edad de hacer esas cosas. Yo organicé talleres
en Madrid, en San Sebastián y en Pamplona, cuando estaba en disposición de viajar. Ahora ya no puedo hacer esos extras. De forma que no doy cursos. Mis cursos son estos. Y en el próximo día o más adelante hablaremos de cómo aprovechar otras cosas que he dado anteriormente para que las podáis usar también vosotros. Bueno, pues hemos llegado a la hora acordada y nos despedimos. El próximo día será recapitulación 2. Hasta entonces, amigos.